Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Dios los bendiga. Estamos felices de compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hacer un repaso muy pequeño, muy corto de la lección de escuela sabática. De hecho, no estaba dentro de mis planes hablar de o hacer un repaso de la escuela sabática. Al igual que el sábado pasado, íbamos a hacer un estudio sobre un tema en especial, pero creo que tenemos un poco de tiempo y podemos hablar un poco de la lección de escuela sabática. Como les decía, no estaba en mis planes hacer un repaso y por eso no tengo imágenes y textos bíblicos armados en un PPT para poder presentar. Hace un momento estaba viendo la lección de escuela sabática, ya la había visto durante la semana, y tiene un tema importante, interesante para los que lo estudiaron, y el título es Guárdense de toda avaricia. Guárdense de toda avaricia. No, ya no es muy común tener la lección de escuela sabática física. La práctica general ahora es tenerla digitalizada en PDF y es así como se usa. Yo tengo la lección de escuela sabática física, la verdad yo lo utilizo en lo que bajo de internet. Este es de mi mamá, que hasta hoy está suscrita todos los años y le llega esta lección que es muy bonita, es de un tamaño más grande, con espiral, y esa es la que hoy utiliza ella. Volviendo al título de la lección, es Guárdense de toda avaricia. Y el versículo de memoria, usted lo puede encontrar en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Si alguna hermana, y digo hermana porque ya conocemos que las hermanas son las que la aprenden, aprendió el versículo, puede decirlo, por favor. Puede abrir su micro, feliz sábado, y poder decir el versículo de memoria. Lucas 12:15 es el versículo que se encuentra para repetirlo de memoria. Si lo tiene, ¿alguien lo aprendió? Feliz sábado, hermano Isaías. Feliz sábado, hermana. Dios la bendiga. Amén. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posean. Lucas 12:15. Gracias, hermana. Amén. ¿Alguien más quiere repetir el texto? Según la... Yo, Adelante, hermanito, hermana. Adelante, hermana. feliz, feliz sábado. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Muy bien, hermana. Gracias. Cuando Dios hizo al hombre, nosotros encontramos que en el Edén el Señor le dio todo lo necesario para que sea feliz. Encontramos que cuando el hombre es creado, al principio, Adán y Eva, no tienen la ropa que nosotros hoy por hoy poseemos, y su felicidad estaba basada en esa comunión con Dios. Es así como se presenta la Escritura. Después del pecado, las circunstancias cambian y el hombre necesita algunas cosas más para poder vivir, para suplir su vida. Y de allí en adelante encontramos de que son los que se rebelan y se apartan de Dios los que empiezan a atesorar cosas materiales. La sierva del Señor presenta en en estos capítulos que se llaman el diluvio, la semana literal, donde ella habla de que la tierra no tenía que hacerse mucho esfuerzo para encontrar los materiales preciosos, la plata y el oro. Así que era muy normal que antes del diluvio los habitantes de la tierra agarren estos materiales y empiecen a utilizarlos para armar mansiones. La sierva del Señor presenta que esto lo hacían para su gloria, no para la gloria de Dios. Se le empezó a dar importancia al material.
especialmente al oro. Después del diluvio, con el levantamiento de los caldeos, con Nimrod, la cultura babilónica, ellos empezaron a darle importancia al oro. Ellos, como adoradores del sol, creían que el oro era el resultado de lo que Dios, su Dios, el sol hacía. Ellos pensaban que el oro era el resultado de una iluminación de Dios, donde el sol iluminaba, ahí estaba el oro. Entonces relacionaban el oro con Dios y por eso tomaba mucha importancia. Después empezó a hacer intercambios del oro por algunas cosas y es así como lo material empieza a tomar dominio. Más adelante es la cultura griega quienes empiezan a hacer una división entre los que tienen cosas materiales y los que no tienen cosas materiales. Los que tienen cosas materiales, vamos a decir buena ropa, una buena casa y dinero, oro, plata, eran respetados. Los que no tenían, que eran parte del pueblo, tenían una clase más baja. De hecho, esto de las clases y el clasismo es obra de los seres humanos, no es la obra de Dios, donde se le da mayor importancia al que tiene más cosas materiales y se tiene en menor estima al que tiene menos cosas materiales. Esta idea que se fortaleció durante en la cultura griega pasó al pueblo de Dios. Cuando Dios creó a su pueblo, quiso que sea una nación grande, pero esta grandeza que Dios quería dar a su pueblo no era el fruto de albergar cosas materiales. Sin embargo, Dios le dio una tierra donde fluye leche y miel, pero no era la tierra en sí misma lo que iba a hacer de Israel una nación grande, sino el conocimiento de Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, busque su Biblia, como les dije, no puse alguna presentación y vamos al libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, y vamos al versículo 5, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Usted puede notar que dice ahí, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a cual entráis para poseerla. Guardadla pues y ponedlas por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjese cómo el Señor presenta de que la grandeza de Israel, los pueblos iban a decir, ciertamente nación sabia y entendida, nación grande es esta. ¿Debido a qué? ¿A lo que tenían? ¿A las cosas materiales? ¿A las abundantes conquistas? ¿Al número de sus habitantes? ¿Al oro y la plata que sacaron de Egipto? No se menciona ninguna de ellas, sino que dice, cuando tú cumplas los estatutos, las naciones van a escucharlas. ¿Por qué van a escucharlas? ¿Quién los iba a repetir? El pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué lo iban a repetir? ¿Por qué lo iban a repetir? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, que los estatutos de Dios, al estar en el corazón del pueblo de Israel, lo iban a repetir a todos los pueblos y tribus vecinas. Dios iba a premiar la fidelidad de Israel. Y esto era lo que Dios quería hacer con Israel. Dios no quería de que Israel sea un pueblito olvidado, que nadie lo conozca. Dios no condenó la grandeza que le iba a dar a Israel. Es más, Él lo promete. Cuando nos vamos al mismo libro de Deuteronomio y leemos las bendiciones y las maldiciones, Dios promete a Israel grandeza. Dios le dice, te quiero poner como cabeza y no como cola.
pero tienes que ser fiel a mis mandamientos. Es decir, que Dios no condena el crecimiento de sus hijos, el reconocimiento, la ambición de ser reconocidos. Dios no lo condena en ninguna manera. Es más, eso es el premio que Dios le da a los fieles. Lo hizo con José, lo hizo con Daniel y lo hizo también en una parte con su pueblo durante el gobierno de David y de Salomón. Pero todo era el resultado de la fidelidad. Dios quería que sean un pueblo sencillo, pero en este periodo que se llama el periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es un periodo más o menos de 400 años, ocurrió algo que finalmente hizo de que el pueblo de Israel rechazara a Jesús. Y estamos hablando de la influencia griega. Cuando me refiero a la influencia griega, estoy hablando de las ideas de la cultura griega, la cultura helenística. Ellos influenciaron en los judíos para que los judíos empezaran a vivir de esa manera. Por eso, hermanos y hermanas, cuando viene Jesús a la tierra, esta influencia griega de respetar a los que tienen, a los que se visten mejor, ya estaba arraigada dentro del pueblo de Dios. Así que los líderes judíos que tenían dinero por medio de la corrupción, que se vestían mejor, que hablaban mejor que el pueblo, eran respetados. Era tan fuerte esta idea que el pueblo tenía miedo a los dirigentes judíos. Se había enseñado de que los que tenían eran bendecidos y los que no tenían estaban en maldición. Así que Jesús viene como un humilde maestro a romper esta visión. Y él dice lo que hemos leído en el texto bíblico: la vida del hombre no consiste en tener bienes materiales. Ahora, a esto le llamamos falsa educación. Si no consiste en tener bienes materiales, ¿por qué Abraham era rico? ¿Por qué José se volvió un hombre próspero? Y puedo decir lo mismo de Daniel. Porque Dios le promete a su pueblo ser un pueblo grande, si no consiste en cosas materiales. Y aquí hay que poner siempre el orden. El mismo Jesús dijo: más busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Cuando usted lee la experiencia, por ejemplo, de Nicodemo, Nicodemo era un hombre rico, príncipe de Israel, de Judá. Pero cuando entregó su corazón a Dios, se hizo pobre. No es que se hizo más rico, se hizo pobre, porque Nicodemo le tocó vivir en un tiempo en que la iglesia cristiana era una iglesia naciente, sin propiedades, sin riquezas, sin organizaciones como hoy existen, y Nicodemo tuvo que poner toda su riqueza para que esta iglesia pequeña y pobre prosperara. Quedó pobre en bienes materiales, dice la sierva del Señor, pero rico en el Señor. Entonces Dios actúa de manera distinta a veces. Entonces, porque si usted entiende, si soy fiel a Dios, entonces voy a ser rico, eso se llama evangelio de la prosperidad. Dios le da a quien él quiere y a quien lo va a utilizar de manera sabia. Porque la riqueza que Dios da en primer lugar es la riqueza de espíritu. Le pregunto, esta mujer que estaba dando su ofrenda, esta viuda pobre dando su ofrenda en el templo, ¿era rica o era pobre? Le escucho. Si alguien abre su micro y me dice, al punto, esta mujer, la viuda pobre que estaba dando lo último que tenía en el templo, y Jesús la miró, la vio, ¿era rica o era pobre? Pobre.
Marta, nuestra hermana Marta nos dice que era pobre. ¿Quién más quiere opinar? A ver, ¿era rico o era pobre? Era pobre en bienes materiales, pero muy rica espiritualmente. Y así es claro, como lo dice nuestra hermana Celide, ¿verdad? En bienes materiales era pobre, pero la riqueza de espíritu lo mostró en su fidelidad a Dios. A pesar de la circunstancia adversa, ella siguió siendo fiel a Dios. Siguió siendo fiel a Dios, y esto nos habla de una riqueza espiritual. Ahora, nosotros no sabemos qué ocurrió con esta mujer. Nosotros no lo sabemos. Quizá algún día lo vamos a saber en el cielo. Pero Dios siempre premia la fidelidad. Podría citar a otra viuda pobre. A esta viuda que solamente tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite. Iba a ser su última tortilla. Diríamos en buen peruano, iba a ser su última cachanga. Iba a comer con su hijo y iba a morir. Y viene el profeta de Dios y le dice, dame primero a mí. Dame primero a mí. Y ella es fiel. Y fue premiada. Usted se imagina su cántaro de aceite, donde ella sacaba y sacaba y sacaba, y nunca aparecía vacío. Y tenía también su vasija donde sacaba su harina. Y sacaba harina y sacaba y nunca estaba vacío. Qué bendición tenía para comer. No sé si le alcanzaba para vender también. No lo sé. Pero Dios es así como actúa y premia toda fidelidad. Y entonces el Señor Jesús está diciendo, guárdate de la codicia. Guárdate de la codicia. Porque la vida no consiste en cosas materiales. Hoy, hermanos, en nuestra mente, influenciada por una falsa educación, hemos llegado a respetar al que tiene, al rico. Se trata con una mayor estima, con mayor respeto. Y esto es normal en la actualidad. Porque no hemos aprendido lo que el Señor ha mostrado en su palabra. De hecho, la lección nos presenta que el origen de todo el pecado, de todo el mal, de la muerte, de la enfermedad, de la injusticia, de todo lo que sufrimos, en una palabra, ¿cuál es? Dígalo usted. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es? Una palabra, ¿cuál es? La codicia. Lucifer codició y se originó el pecado. Ese es el centro del pecado. La semilla, lo que causó toda la destrucción. Y así que la lección de escuela sabática nos presenta, por ejemplo, el corazón de Judas. Les pregunto, ¿Judas amaba a Jesús o no? ¿Recuerdan algo? ¿Judas amaba a Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los que están conectados? No. Sí lo amaba, pero más amaba el dinero. Dijo hermana Salide que sí amaba a Jesús, pero más amaba el dinero. ¿Sí? Eso es lo que dijo, ¿verdad? No se escuchó claro, pero eso es lo que entendí. Y lo que la hermana Celide está diciendo no nace como fruto de su idea o pensamiento. Yo pienso que ella recuerda, y si no lo recuerda, eso es lo que dice la sierva del Señor. Judas admiraba y amaba a Jesús y quería, deseaba transformar su corazón, pero era codicioso. Y el amor al dinero terminó por haciendo de que él ame más las cosas materiales que a Jesús. Él amaba a Jesús. Él quería ser un buen cristiano, pero la codicia terminó gobernando su vida. Judas era un hombre que pensaba en sí mismo. Hablábamos hace un tiempo atrás, unas semanas, de las ofrendas, ¿se acuerdan? Y yo he conocido
he conocido mucha gente que no ofrendan. De hecho, era una práctica muy general. Usted sabe, no solamente he trabajado con jóvenes aquí, sino en diferentes lugares. Y los jóvenes en diferentes escuelas se justifican en no ofrendar porque dicen, no, es que no tengo. A veces me mandan un poquito, no tengo. Y entonces en su circunstancia no tienen para dar, pero sí tienen ese poquito para comerse alguito de vez en cuando. Y esa costumbre de ofrendar no es una costumbre en nuestra vida. La sierva del Señor dice que con la ofrenda manifestamos nuestra gratitud a Dios. Y a veces los que pretenden ser fieles dicen, alcanzan hasta el diezmo, pero no la ofrenda, porque es un sacrificio muy duro. Necesito para mí. Judas pensaba en sí mismo, no pensaba más allá. La lección presenta la experiencia de Ananías y Zafira, un matrimonio que vio la iglesia con necesidad y dijo, bueno, nosotros tenemos un terrenito, lo vamos a vender y lo que nos den por ese terreno lo vamos a ofrendar para esta iglesia que están haciendo. Y cuando van a venderlo, lo venden a un precio que salió más de lo que ellos pensaban quizá y dijeron, este es mucho dinero. Y así que acordaron el decir que le habían dado menos de lo que habían recibido. El resultado fue la muerte de los dos. El apóstol Pedro le dice, ¿por qué mintieron a Dios? ¿Por qué hiciste una promesa de dar y después no lo diste? Y algunos aquí es que los seres humanos somos especialistas para justificar. Y entonces cuando escuchan la experiencia de Ananías y Zafira, dicen, no, yo no voy a prometer dar, no prometo, porque la Biblia dice que es mejor no prometer y no cumplir. Así que mejor no prometo porque quizás no puedo, así que mejor no me voy a comprometer para dar. Y así justifican. Tarde o temprano, nuestras excusas se acabarán y todos seremos juzgados. Que Dios nos ayude. Yo les recomiendo estudiar el día jueves de la elección. Yo sé que la mayoría no lo estudia. El título, ¿Cómo vencer la codicia? Léalo, ¿Cómo vencer la codicia? Esa preocupación extrema que tenemos, yo tengo que estar bien, todo para mí. Peleo por cosas. Así que léalo usted porque lo necesitamos todos. El que está diciendo en este momento, yo no lo necesito, ese es el que más lo necesita. ¿Cómo vencer la codicia? ¿Ok? Dios bendiga su palabra y quiero ahora entrar a un estudio. Les dije que quería compartir un poco la lección de escuela sabática y después de entrar a un tema. No sé si ya están cansados, si quieren cantar un himno para entrar.